Aquí ustedes están observando todos los componentes que vamos a medir. Ya en la primera parte habíamos hecho medidas de resistencias, termistores, LDRs, potenciómetros, toda esta parte. Ahora vamos a continuar con componentes activos que son los diodos. Aquí tenemos los diodos semiconductores de diferentes formas, como también aquí tenemos, vamos a medir los diodos tipo puente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 diodos tipo puente. Vamos a explicar cómo funcionan estos diodos tipo puente. Luego vamos a hacer medida de transistores. Generalmente todos los transistores son bipolares. Al decir bipolares son NPN y PNP. Tenemos transistores de baja, media y transistores de alta potencia. Entonces vamos a medir todo este tipo de transistores. Luego también vamos a medir transistores de potencia y MOSFET. Aquí también vamos a aprender a medir cómo se miden los MOSFET y transistores especiales. Luego vamos a hacer la medida de SCRs, TRIAC, DIAC. Y finalmente vamos a concluir con la medida de circuitos integrados. Lo más importante para hacer la medida de todos los componentes, tenemos que saber la medida de diodos. Por eso estamos repitiendo un poco la medida de diodos. Aquí tenemos un repaso de la anterior clase en la cual teníamos un diodo. El diodo es un componente semiconductor formado por dos pastillas, una pastilla N y una pastilla P. La pastilla N tiene gran cantidad de cargas negativas y la pastilla P tiene gran cantidad de huecos. En el punto de unión hay un intercambio de electrones. Los electrones de aquí logran pasar esta unión y aquí se produce gran cantidad de electrones y aquí los electrones que han salido dejan huecos. Esa es la pequeña batería que se forma aquí, lo que hemos llamado voltaje umbral. Si está fabricado de silicio este semiconductor, el voltaje umbral es de 0,5 a 0,9 voltios. Y si es de germanio, de 0,2 a 0,8 voltios. Esos son los voltajes con los que vamos a trabajar. Si están en buen estado, nos van a dar ese voltaje, ¿sí? Entonces, el símbolo del diodo aquí lo tienen. Cátodo, ánodo. Cátodo, ánodo, pastilla N, pastilla P, cátodo, ánodo, ¿sí? Y aquí quiero que vean, para mí es muy importante que sepan esto, porque si no, para medir triacs integrados, todo eso, si no saben cuál es la gráfica del diodo, no van a entender. El diodo no conduce con 0,05 volts, 0,4 volts. Comienza a conducir con 0,52, 0,53, 54, 0,6, 0,7. Ya comienza con 0,6, 0,8, comienza a dispararse los electrones. Vean que entre un voltaje de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 se ha disparado la corriente. Es lo que está sucediendo, ¿no? Aprovechando la pandemia, se va exponencialmente, la corriente se expande exponencialmente. Es el voltaje que hay entre 0,5 y 0,8 volts. La corriente puede circular una corriente desde 2 miliamperios hasta 10 amperios o 20 amperios. Es por eso la gráfica de la corriente. Parece una silita, si ustedes lo ven, una silita. Porque de aquí no conduce más el diodo. Entonces aquí está el voltaje de 0,5 y 0,6, ¿no? O 0,8 voltios. Bien. Entonces, vamos a aprovechar esa curva. Bien, yo tengo aquí un diodo. Para medir el diodo, tienen que... Vean, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a colocar mi chicotillo negativo en el cátodo. ¿El cátodo cuál es? En mi forma física tiene una banda. Es una bandita que tiene en un costado. El fabricante ha colocado eso. Y el positivo al ánodo.
Al colocar en el sentido me va a dar un voltaje umbral. Ya hemos indicado de que me da 0.559. ¿En qué rango voy a colocar el tester? Rango de diodos. Al colocar en rango de diodos me da puntos. Esto me lee 0,559 voltios. Es el voltaje umbral que hemos visto aquí. Entonces está fabricado de silicio este diodo. Ustedes ven aquí el tester, estoy colocando en el rango de diodos. Ahí lo pueden ver, el rango de diodos. Ahí voy a comenzar a medir. Ustedes saben de que les indico de que al medir un terminal en cátodo y un terminal en ánodo, me mide el voltaje umbral, ¿saben? 0,677 volts. Ahora, cambiando de sentido, vean, voy a cambiar ahora el chicotillo. No tiene que mover nada, vean, no se mueve para nada el tester, ¿ven? Nada. El diodo se encuentra en buen estado. Ahora voy a medir otro diodo, este de más amperaje. Agarro y mido. Aquí, nada, no mide. Entonces voy a cambiar, tiene que medir, es cátodo ya 0,605 voltaje umbral. Es un diodo fabricado de silicio. Está en buen estado. Otro diodo, estamos midiendo estos diodos, son diodos Zener, diodos rectificadores. Esto sirve para medir de cualquier tipo de diodo. Como os digo, un diodo Zener, aquí tenemos un diodo Zener que agarro y mido de igual forma, 0,620. Invertido, no mide nada, está en buen estado. Aquí vean otro tipo de diodos rectificador, vean su forma, una bolita parece, ¿no? Una bolita. Entonces, agarro y mido y me da 0,520. ¿Sí? 0,520 o 18. Invertido no mide nada, está en buen estado. Es la forma de medir los diodos rectificadores o diodos Zener. Vean aquí otro diodo, voy a medir uno que tiene otra forma diferente, ¿no? Agarro y mido y es 0,615. Lo volvemos a ver, 0,613. Invertido no mide nada, está en buen estado. Es la forma de medir diodos, ¿están viendo? Con esto garantizamos el buen estado de un diodo. Entonces la fotografía que aquí ya lo han tenido, lo tienen. Ahora, para ir a medir estos diodos rectificadores que tienen aquí, 1, 2, 3, 4, 5, son tipo puente, voy a explicar esto para que ustedes aprendan esa parte. Ustedes saben que un transformador entra 220 volts a mi transformador. En el secundario sale 12 volts de qué? Alterna, ven, en cero alterna, sale alterna. Un diodito, ¿qué hace? Como deja pasar la corriente en un solo sentido, ha cortado un semiciclo y el voltaje alterno se ha convertido en corriente continua pulsante. Y aquí yo tengo una corriente continua pulsante. Un conversor, ¿no? Con un diodito ya he convertido la alterna en continua. Vean, ¿qué voltaje ha entrado? 220 volts. ¿Qué voltaje está saliendo del transformador? 12 volts de alterna. ¿Qué voltaje sale? Vean, esto es un cálculo, 5.4 volts de continuo, no sale 12, ¿no? Porque al perder esto, en la práctica, se sale, en el laboratorio sacamos 5.4 volts. Ustedes saben, si colocamos un condensador o un filtro, esto va a aumentar el voltaje. Ahora voy a explicarles un poco más para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a hacer. Otro rectificador de onda completa y es esto, con dos diodos, vean. Está entrando 220 volts de alterna. En mi transformador con punto medio tiene 3 salidas, 1, 2, 3 salidas. Entre este y este sale 12 volts alterna. Entre este y este sale 12 volts de alterna. De mis extremos coloco dos diodos y esto sale como positivo. Del punto medio directamente se va a la carga y aquí tengo el voltaje negativo, que se ha convertido en un voltaje de corriente continua pulsante.
es onda completa, ven a ver, no es como la anterior, mira, positivo, ese negativo que estaba abajo se ha subido así, positivo, ¿no? Porque la alterna se ha vuelto. Este tipo de dos diodos convierten la corriente alterna en corriente continua, pero onda completa, ¿ven? No es como la anterior. La diferencia, vean, con un diodito, onda media, con dos diodos, onda completa. En muchos circuitos se utiliza este tipo de fuente para convertir la alterna en continua. Y en fuentes conmutadas o autovolts, van a saber que hay componentes como MOSFET, se llaman así, que después de, para rectificarse, no vamos a utilizar 4 diodos ni un diodo, a veces utilizamos 2 diodos como esto. Esta patita es ánodo y cátodo. Y estos, voy a ver, un rectificador. Y aquí les voy a mostrar, si lo pueden ver, un MOSFET. En las fuentes de computadora, en las CPUs, está ahí. Aquí también tiene otro MOSFET, 2. MOSFET se llaman porque están fabricados de semiconductor. MOSFET, metal de óxido semiconductor están fabricados. Entonces vean aquí, ven el símbolo de 2 diodos, ven. Eso también es rectificador de onda completa. 2 diodos utiliza. Ya, entonces es un repaso para que ustedes vean. Ahora díganme, está entrando 220 voltios, sale 12 voltios, 12 voltios, y en mi salida va a salir exactamente, haciendo laboratorio, 10,5 voltios de corriente continua. Pero si yo colocaría aquí un condensador o un filtro, lo que conocemos, el voltaje ya no va a ser 10,5, va a llegar a superpasar los 12, va a llegar a 15 voltios aquí continuo, o 16 voltios de continuo. Entonces, el filtro, ¿qué hace? Lo que hace el filtro. En cada circuito, ¿qué es lo que hace el filtro? Para modo de que ustedes aprendan en esta forma, lo que hace es rellenar. Un filtro pequeño rellena. Si yo coloco un filtro pequeño, ahí, pero si yo coloco un filtro de más capacidad de 2200 microfaradios, el relleno es más. Si coloco de 3300, más, y el voltaje ya no va a ser 5,4, el voltaje va a llegar a 10 o 12 voltios por el condensador. Aquí lo mismo pasa, ¿no? Si aquí el voltaje es 10,5, con un condensador de 200 micros lo va a rellenar ya, pero si utilizo un condensador de 2200 o 3300, continuo, ¿ven? Va a rellenar. Por eso se llama filtro, no está filtrando, se dice. Entonces aquí aumentamos el voltaje hasta 15 volts o 16 volts de corriente continua. Interesante, ¿no? Sencillo es el trabajo de los rectificadores. Aquí me va mi explicación ahí. El más utilizado es el rectificador tipo puente. Generalmente ustedes en las fuentes de alimentación van a ver en una radio, en un mini componente, en una CPU, en un cargador de celular, en un cargador de laptop. Vamos a ver 4 diodos, van a ver 4 diodos. Es el más común que se conoce, todos conocen con 4 diodos. Yo colocándome 4 dioditos, ahí yo voy a poner un rectificador tipo puente. Los sueldo ahí, tipo puente. ¿Y qué pasa? Entra 220 voltios, sale 12 voltios, igual que la anterior. Aquí va a salir 10,4 voltios. Y es onda completa también. Pero si coloco un condensador, hemos dicho de que esto va a ser filtrado. Y va a salir 15 o 16 voltios. Es el mismo trabajo, es idéntico el trabajo a este. Son idénticos. La única diferencia, utiliza 2 diodos, aquí utiliza 4 diodos. El fabricante ha indicado, dicho de que, ¿para qué vamos a dar ese trabajo a muchos técnicos de estar soldando 4 diodos? Han dicho, les ayudaremos y colocaremos que compren esto. Aquí están los 4 diodos. Ahí se encuentran los 4 diodos. Como aquí también.
Ahí están los 4 diodos. Entonces aquí ven la forma de aquí. De esta forma tenemos esta y esta forma. Esas formas. Hay también tipo integradito también. Ustedes van a ver el símbolo y ya saben que es un rectificador tipo puente. Entonces, esto yo utilizo, coloco aquí, dice alterna, alterna. Aquí ven. Alterna, alterna, hecha, alterna, alterna. Aquí hecha, alterna y aquí alterna. Aquí dice positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí sale positivo, negativo. 4 terminales. 1, 2, 3, 4. Aquí hecha, alterna, alterna. Aquí positivo y negativo. A eso, por eso ha sido la explicación, para que se entienda para qué sirven estos. Voy a medir ahora estos componentes. ¿Cómo se mide? Fácil, vean a ver. La medida, si yo sé medir diodos, puedo medir fácilmente este tipo puente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a medir este componente. Aquí dice alterna, alterna. ¿Sí? Y aquí dice positivo, negativo. Ahora ustedes díganme, a ver aquí. Aquí vean esta gráfica. Yo voy a medir entre positivo. Bien, positivo voy a colocar en este. Y alterna, ¿qué cosa hay entre positivo y alterna? Hay un diodo. Entonces si está bien este tipo puente, me tiene que medir de aquí a aquí como un diodo, está en buen estado. De aquí a aquí me tiene que medir otro diodo que está en buen estado. Si no mide correctamente que es un diodo, invertido no tiene que medir, ya sabemos medir, está en mal estado. Pero si me va a medir de aquí a aquí 0,520, de aquí a aquí 0,520, está en buen estado. Ahora, la otra alterna. El negativo, aquí es el positivo y es el negativo. Entre el negativo y alterna otro diodo y otro diodo. Si me mide de esa forma, los 4 diodos están en buen estado. Pero si no, en estos tipos puentes se saben quemar, puede quemarse este diodo y este, los dos, o uno solo puede quemarse. Por eso hay que medir los 4 diodos, tienen que medir, si quieren saber si están en buen estado. Vean, voy a medir yo este, ya, haciendo la teoría de allí. Coloco positivo. El positivo está en cátodos, el positivo en cátodo, según la gráfica. Ahora coloco una alterna, ahora vean aquí el tester. Voy a colocar en positivo. Y positivo es cátodo, cátodo negativo. Ahora con una alterna me tienen que medir un diodo. Miren, está quemado ese diodo. El primer diodo está quemado. Segundo diodo, está bien, ven. Ven aquí la figura, nuevamente vuelvo. Aquí. Este diodo está quemado y este está en buen estado, ¿ven? Ya es detectado, uno está quemado y uno está abierto. Ahora me voy a ir a negativo. Negativo con este y este diodo voy a medir. Voy a ver, entonces, voy a ir a negativo. Negativo es ánodo, positivo, va. Ahora mido un diodo. Quemado también. El diodo siguiente está quemado en buen estado. Entonces están quemados 2 diodos. Están viendo, ¿no? 2 diodos. Este tipo puente está en mal estado. ¿Sí? Entonces, con esto no voy a hacer nada, está quemado. Mal. El siguiente voy a hacer lo mismo. El positivo, aquí está el positivo. Entonces coloco cátodo, el negativo y diodo. Mido un diodo, está. Vean, 0,35. Está en buen estado el diodo. Otro diodo, 0,40. Está en buen estado. Los 2 diodos están en buen estado. Ahora voy a medir con negativo los otros 2 diodos. Aquí coloco. El primer diodo está en buen estado. Segundo diodo, buen estado. Están en buen estado los 4 diodos. ¿No? Una forma más les voy a indicar aquí. A ver, díganme ustedes aquí, vuelvan aquí a la gráfica. ¿Qué tengo que medir en alterna? Si coloco en alterna y aquí alterna, debería medirme algo. Mira, este es cátodo, ánodo, nada. Aquí nada. No tengo que medir nada, ¿no? Alterna, alterna. Vean, no mide nada.
Está bien, bueno, está en buen estado, porque en alterna no tiene que medir nada. ¿Han visto? Es la forma fácil de medir un diodo. Bien, vamos a medir otro más para que ustedes sean. Bien, voy a medir el positivo con otro diodo quemado, bien, buen estado. ¿Han visto? A ver, nuevamente. Está en buen estado, a los dos también. Voy a colocar el negativo, está en buen estado, está en buen estado. Los cuatro diodos están en buen estado. Y el último, voy a medir este tipo puente. Aquí dice alterna, negativo, positivo. Voy a comenzar con el positivo, 14. Agarro aquí y mido. Me voy a alterna, que está alterna. 0. Está quemado el diodo. Me voy a los alterna, 0. Los dos diodos están quemados. De aquí. Los dos de 0. A ver. 0. 0. Voy a medir con negativo ahora. Negativo 0,620, ¿está bien? Está bien. Dos diodos están en buen estado, pero dos están quemados. ¿Cuáles están quemados? Vénganse aquí. He medido positivo con este y con este. Están quemados dos diodos. Estos están en buen estado. Bien, con eso hemos... Entonces, hasta aquí. Ustedes practiquen esta parte de medición de diodos y rectificadores. La tercera parte vamos a continuar con esto. Ahí lo dejamos. Transistores bipolares vamos a continuar en la parte 3 y luego transistores unipolares MOSFET. Luego, entonces aquí concluimos este pequeño tutorial para que les sirva a ustedes. Mi nombre es Mario Vera, espero que aprovechen el curso. Gracias.